Bienvenidos al taller de refutaciones del segundo torneo Andino Debate. Mi nombre es Juan Diego Manrique, soy parte del equipo de adjudicación y soy miembro de Javeriana Debate. Y en este taller lo que haré es explicarles rápidamente qué es una refutación, unas sugerencias de cómo refutar y una pequeña estructura. Una refutación básicamente es la labor deconstructiva de la argumentación. Un argumento es la labor de argumentación constructiva, es decir, tratan de construir una idea para probar algo. La refutación lo que trata de hacer es atacar esa construcción del argumento y echarla para atrás. De esa forma, uno logra que no se pruebe lo que la contraparte quiere probar. Como uno está trabajando con ideas de otro al momento de refutar y no necesariamente con ideas que uno propiamente construye de la nada, la labor fundamental en la refutación y el primer paso para refutar es escuchar. Escuchar atentamente las ideas del otro, no solo para saber qué es lo que estoy refutando, sino para encontrar cuáles son las deficiencias en la argumentación y atacar precisamente esos puntos de la argumentación para así, para así construir, para así lograr deconstruir y desprobar lo que el otro ha probado. La primera forma que yo les propongo es aplicar estándares de evaluación a los argumentos, es decir, explicar si los argumentos cumplen o no con unos mínimos y en ese sentido si deben ser aceptados o no aceptados. El primer estándar se refiere a la aceptabilidad. La aceptabilidad se refiere específicamente a las evidencias del argumento. Ustedes verán en su taller de argumentación que una de las partes fundamentales de un argumento es la evidencia, es decir, la prueba como tal de toda la argumentación. La primera forma de aplicar el estándar de aceptabilidad es referirse si hay un nexo entre la prueba que se presenta y la argumentación que se quiere probar. Un ejemplo es, por ejemplo, yo quiero probar o estoy argumentando a favor de la prohibición, de la legalización de la cocaína. Y mi prueba es que el alcohol es legal. Entonces, como el alcohol es legal, deben ser legales la cocaína. Debe ser legal el consumo de cocaína. Ahí lo que ustedes tienen que identificar al aplicar este estándar es que falta un paso, falta un vínculo entre que el alcohol sea legal para que eso sea suficiente sustento para que la cocaína o el consumo de cocaína deben ser legales. ¿Cuál es ese paso? Tendría que argumentarse que el alcohol y la cocaína y sus efectos en el cuerpo son exactamente iguales. En ese sentido, ustedes identifican que ahí hay una falencia, porque eso es un peso muy difícil de argumentar. Y ahí es donde atacan en este estándar de aceptabilidad. En segundo lugar, nos referimos frente al reconocimiento general. Ustedes aquí van a entender que las pruebas lo más importante es que sean de público conocimiento, que sean verdades que entre todos hemos construido como realmente ciertas. En ese sentido, cuando una evidencia es contraintuitiva, se puede atacar eso, se puede atacar si es real o no es real esa evidencia desde el sentido de que, en el sentido de que no todos la aceptamos como una verdad válida. Y en último lugar, se habla de la validación externa. Esto se refiere más a la calidad de la fuente. Si yo trato de sustentar que los cigarrillos no son tan malos para la salud y la fuente de la que yo saco la información que tiene las cifras que dice que no son tan malos para la salud es la Fundación Internacional del Tabaco, ustedes lo que tendrían que hacer es cuestionar que la fuente de la que yo estoy sacando no es suficientemente confiable y por lo tanto no tiene una validez externa a los ojos de la sociedad. El segundo estándar es la relevancia, es decir, si hay una conexión entre el fundamento y la afirmación que se quiere probar. Ustedes van a ver que el argumento tiene una estructura de afirmación y razonamiento. Aquí lo que se ataca es el vínculo entre el razonamiento y la afirmación. Y esto depende básicamente de qué tipo de argumento se haya presentado. Yo les traigo varios ejemplos de cómo se puede atacar la relevancia. Si es un argumento, por ejemplos, pues ya vimos. Básicamente la relevancia es si ese argumento es o no es, ese argumento eso no es una excepción, ese ejemplo eso no es una excepción, porque si es una excepción, pues es algo que no tiene que tenerse en cuenta para probar la afirmación grande que se quiere probar. Eh, si es un argumento por analogía, ustedes tienen que preguntarse si las situaciones son comparables, si se puede hacer analogía entre esas situaciones. Si no, pues no es relevante la analogía que se está haciendo por más que sea cierto el fundamento. En segundo lugar, también los argumentos de causalidad. Hay un nexo causal, o sea, que una cosa suceda necesariamente es que esa cosa es la causa. Cuando ustedes hacen esa evaluación, lo que tienes que preguntarse es si hay más causas para lo que se está sustentando. Por ejemplo, si yo digo que el crecimiento del terrorismo es culpa de Estados Unidos porque cuando Estados Unidos intervino hubo más organizaciones terroristas, tengo que preguntarme si eso es suficiente para probar que las organizaciones terroristas a lo largo del mundo